Ya, sí, bueno, como mencionaba, la primera parte de esta sesión son síndromes vasculares, que incluye a tanto isquémicos como hemorrágicos, ¿no? Y bueno, entonces, a ver, aquí en el desarrollo de este tema, como contenido vamos a tener primero la fisiopatología del accidente cerebrovascular o stroke, también se lo llama en inglés, la irrigación del cerebro, la regla de los cuatro, porque no solamente era útil para los nervios craneales, sino que los nervios craneales eran solamente una parte de esa regla de los cuatro. Ojalá que alguno de ustedes ya haya revisado esa referencia que coloqué del autor Gates acerca de esta regla. Hoy la vamos a desarrollar más a fondo. Y luego también síndromes isquémicos y por último síndromes hemorrágicos. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología del ACV, es bastante directo los conceptos que hay que aprenderse. Y en el isquémico, a grosso modo, existen tres tipos de stroke isquémico o en todo caso, tres mecanismos fisiopatológicos que pueden desencadenar en un stroke isquémico. El primero es el trombótico, y en este trombótico se puede dar por una ruptura de placa aterosclerótica. Ustedes saben de que se depositan allí lípidos, ¿no? Y esos lípidos alteran la estructura de la pared del vaso y por ende la hacen susceptible al estrés mecánico propio del flujo de la sangre, ¿no? Las arterias normalmente, cuando tienen una estructura normal, tienen una compliance adecuada, es decir, su volumen varía de manera adecuada en relación a su presión, pero como se disminuye la compliance en una arteria aterosclerótica, que es una de las formas en las que un vaso se puede endurecer, como arterioesclerosis. Dentro de arteriosclerosis está la aterosclerótica, ustedes lo deben de tener bastante en claro. Aparte de eso, bueno, eso es principalmente para vasos grandes, ¿no? Cuando hablas de aterosclerosis, son vasos grandes y se desarrolla principalmente la capa media. Pero también hay vasos pequeños, y esos vasos pequeños son susceptibles también a ciertas etiologías, como por ejemplo la diabetes, la microangiopatía diabética y la hipertensión. Y la hipertensión en particular genera un proceso que se lo tienen que aprender el nombre, lipohialinosis. Esta modificación de la estructura del vaso pequeño también va a poder desarrollar un ACV isquémico trombótico en pequeños vasos. Y como para remarcar el concepto, se da en grandes vasos, y el vaso principal en el cual se desarrolla esta ruptura de placa aterosclerótica es la arteria cerebral media. En cambio, bueno, en cuanto a los pequeños vasos, se habla de infartos lacunares, principalmente en el territorio de las arterias, que no es solo una, hay varias arterias lenticuloestriadas que irrigan estructuras profundas del cerebro. En cuanto al embólico, este FA, que mejor lo voy a resaltar aquí. Ya, acá FA hace referencia a fibrilación auricular, y ustedes tienen que tener bien en claro que cuando hablamos de fibrilación auricular como causa de ACV isquémico embólico, es que, bueno, acá tienes tu corazón y tiene 4 cámaras, ¿no? Y una de ellas es la aurícula izquierda, y esta aurícula izquierda pues es susceptible a una fibrilación auricular, que básicamente es una contracción irregular, que no respeta el orden normal del ciclo cardíaco. Y estas contracciones irregulares que tiene esta aurícula izquierda va a generar de que haya más turbulencia en la sangre que llega de la aurícula, desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. Y ustedes saben de que de aquí desciende hacia el ventrículo izquierdo y después hacia la aorta, ¿no? Y la aorta hacia la circulación sistémica. Entonces, si es que acá se forma un émbolo porque hay mayor turbulencia, la turbulencia es un desencadenante de, de la cadena de la coagulación. Entonces, aquí se forman estos coágulos
viajan hacia el ventrículo izquierdo, salen por la aorta y pueden ir a cualquier lado, especialmente al cerebro, porque está bastante cerca, ¿no? De la aorta pasa hacia las carótidas y de allí puede viajar por el polígono de Willis, principalmente hacia la arteria cerebral media. Cuando hablas de placa en carótida también, pues, porque si es que esta placa, en vez de generarse un trombo, se desprende un pedacito, pues ese pedacito puede ir y ascender, y como saben, conforme vas ascendiendo o vas yendo en un vaso, va disminuyéndose la luz, ¿no? Vas desde arterias de gran calibre hacia vénulas, ¿no? Capilares. Entonces es bien, bueno, esos trombos pueden embolizarse y de esa manera pueden generar un stroke embólico. Y también la trombosis venosa profunda, acá es, que bueno, debí ponerlo en español, pero está en inglés, deep vein thrombosis, y esto es algo también interesante, que es el foramen ovale patente. El foramen ovale patente es básicamente aquí dentro del desarrollo del corazón, el desarrollo embriológico, pues ustedes saben de que no, estos septos interauriculares e interventriculares también no se forman, no están allí desde el inicio, sino que se forman en el desarrollo embriológico y pueden haber errores en esa formación, generando que aquí hay un agujerito. Y si es que hay un agujerito aquí, y tienes una trombosis venosa profunda, ustedes saben, principalmente desde la vena cava inferior, que recoge la sangre venosa de la porción inferior del cuerpo, y donde se forma principalmente la trombosis venosa profunda en las piernas, y también el lecho esplácnico. Allí puede ascender estos trombos que se han formado en el sistema venoso y van hacia la aurícula derecha, ¿no? Allí se recibe toda la sangre venosa. Pero, ¿qué pasa si es que aquí hay una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda? Aquí puede pasar un trombo, y este trombo va a la aurícula izquierda, es la misma historia que en la fibrilación auricular, solamente que, que debido a una alteración. Y uno pensaría, oh, es muy poco probable, pero en realidad era, si mal no me equivoco, el 12% de personas cuenta con un foramen ovale patente o algún tipo de esa malformación cardíaca que se puede presentar como un stroke paradójico. Así se llama, stroke paradójico. Ahorita no lo puedo escribir porque no tengo mucha agudeza con el mousepad, pero por favor investiguen al respecto. Y es bastante directo la forma de interpretar porque es un stroke paradójico, ¿no? Porque no se forma en el sistema arterial, sin embargo llega al sistema arterial mediante esta comunicación anormal. Y una endocarditis infecciosa básicamente involucra a las mismas cámaras que ya estábamos hablando. Si es que tienes una endocarditis infecciosa, principalmente afecta a la válvula mitral. Y en esta válvula mitral se forman vegetaciones, seguro, bueno, los que han llevado la práctica en cardio conmigo y con Mego, se los hemos comentado, que aquí en una endocarditis infecciosa principalmente se afecta la válvula mitral, se forman vegetaciones, y esas vegetaciones, que básicamente es tejido cicatricial y bacterias, se puede desprender esa vegetación que crece aquí. Tienes acá dos valvas, ¿no? Y aquí crecen unas vegetaciones. Y un pedacito de esta vegetación se puede desprender y viaja hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Hasta acá, el ventrículo izquierdo. Ay, perdón. Y de allí se puede embolizar y también puede generar un trombo. Entonces allí ven los mecanismos que pueden generar un stroke embólico, y todo ello desencadena en la obstrucción del vaso. Sí, ajá. Por chat me ha llegado una pregunta que es stroke paradójico por comunicación interauricular. Por foramen ovale patente, el que está acá, el FOP, foramen ovale patente. Y genera la obstrucción del vaso y ya está. A ver. No pasan las... Ahora sí. Ya. En cuanto al isquémico, ustedes saben de que la isquemia no solamente se puede dar porque ya no recibe sangre el tejido,
como en este caso, ¿no? Porque en el trombótico y en el embólico ya no se recibe sangre porque hay una obstrucción que se da en el mismo lugar o que se da en otro lugar y viaja, bueno, en todo caso, se forma un coágulo en otro lugar y viaja hacia un vaso dentro del cerebro y provoca una obstrucción. Ambos son por obstrucción, pero por mecanismos diferentes, como ya hemos discutido. Pero no solamente se puede dar por obstrucción, también se puede dar teniendo un flujo de sangre normal, pero esta sangre tiene poco oxígeno, que aquí deben de recordar en su capítulo de Neumo, en el cual se hace la diferencia, ¿no?, entre hipoxia e hipoxemia. No es lo mismo, hipoxemia hace referencia a la presión parcial de oxígeno, en cambio la hipoxia el contenido de oxígeno y el fenómeno que provoca en el tejido celular por la carencia de oxígeno. Y esa carencia de oxígeno puede deberse también a que hay una disminución de la perfusión, pero ya no es un problema con los vasos, sino es un problema, puede ser, por ejemplo, porque el corazón está bombeando menos sangre, ¿no? En una cirugía cardíaca, por ejemplo, puede darse de que como estás operando el corazón, disminuyes ese gasto cardíaco y esa disminución del gasto cardíaco ya no va a ser suficiente para poder mantener al cerebro y todos los requerimientos metabólicos que tiene. O hipoxia, hay diferentes causas de hipoxia, por ejemplo, metemoglobinemia, carbamino, hemoglobina, y etc., ¿no? Que ya lo han discutido seguro en neumología, en fisiopatología. Y acá lo interesante es de que daña a, acá este es un término en inglés, no hay como tal un término en español, pero es watershed areas. Eh, o si no, lo voy a escribir en el chat. Watershed areas. Y esto hace referencia a las zonas dentro del cerebro en las cuales hay o tiene doble irrigación de dos arterias en sus ramas más profundas. ¿Esto qué quiere decir? De que, por ejemplo, si es que disminuyes el flujo de sangre en estas arterias, entonces esas van a ser las que principalmente van a ser afectadas porque es el territorio más lejano que tiene que recorrer la sangre que está dentro de todos esos dos vasos para llegar a esa zona. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando existe una hepatopatía, no sé, alcohólica, que primero se afecta la porción centrilobulillar, ¿no? Y también, por ejemplo, en el infarto al miocardio, cuando se afecta primero el subendocardio, es porque de las arterias epicárdicas, para llegar hacia el subendocardio es la porción más lejana, ¿no? Entonces, por eso también se infarta primero el subendocardio y después ya tienes un infarto transmural porque va avanzando la isquemia. Es el mismo razonamiento, solamente que aplicado al cerebro. Y aquí y aquí se puede ver mejor las watershed areas, las áreas donde se comunican, bueno, en todo caso, tiene una circulación doble donde se irriga por las ramas más lejanas de estas arterias. Por ejemplo, acá el territorio de la arteria cerebral anterior con la arteria cerebral media. Acá, esta zona de acá, la de, a ver, sí, la de acá es una watershed area, la de acá, la de acá. Y esas, si es que tienes una hipoperfusión o hipoxia, van a ser afectadas principalmente. Incluso en la hipoglicemia también se van a afectar porque es el mismo razonamiento, ¿no? Aparte de oxígeno también necesitas glucosa y el cerebro eh, no es diferente, ¿no? Los astrocitos reciben esta glucosa, lo convierten en energía que luego transportan hacia las neuronas. Y acá ven ciertas arterias importantes de recordar, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior, la arteria lentícula estriada lateral, la arteria coroidea anterior, la arteria cerebelosa superior y la arteria lentícula estriada medial. Ya, en cuanto a la fisiopatología del stroke hemorrágico, pues hay dos principales, el subaracnoideo y el intraparenquimal. En cuanto al subaracnoideo, pues este se genera cuando hay
una hemorragia dentro del espacio subaracnoideo, como se dice su nombre y es bastante evidente, y cuando existe esta hemorragia, pues en el espacio subaracnoideo se encuentran diversas estructuras, entre ellas, por ejemplo, porciones de los nervios craneales, y eso puede explicar, eso explica la clínica que se presenta en estos casos. También, pues, claramente puede generar irritación meningia y signos meningios, porque literalmente está en el espacio entre la pía madre y la aracnoides, ¿no? Y este espacio subaracnoideo también se encuentra el polígono de Willis, y en el polígono de Willis es justamente donde se encuentran los principales vasos, los grandes vasos del cerebro. Y dentro de la fisiopatología de la hemorragia subaracnoidea, pues principalmente está estos aneurismas saculares, aunque no es la única causa, como ven aquí, ¿no? También se puede dar por malformaciones arteriovenosas, síndrome de Marfan, y esta que está en inglés es autosomal dominant, o sea, autosómico dominante, polycystic kidney disease o enfermedad del riñón poliquístico. Y aquí interesante recalcar que es autosómico dominante, porque hay también una versión autosómico recesivo, que por genética ustedes saben, para que un autosómico recesivo se exprese tiene que venir de ambos progenitores. En cambio, el autosómico dominante solamente se necesita uno de ellos que tenga y que lo transmita a su hijo. Pero este autosómico dominante se caracteriza porque se presenta ya, o sea, se puede presentar más tarde en la vida. En cambio, el autosómico recesivo se presenta eh, al nacer y puede generar diferentes patologías que ya no viene el caso de revisar porque eso es renal, pero recuerden esta diferencia, ¿no? Entre autosómico dominante que se presenta más tarde, y por eso también puede ser un stroke hemorrágico en una persona común y corriente. Malformaciones arteriovenosas queda bastante claro por el mismo nombre, y el aneurisma secular, el principal, arteria comunicante anterior. El segundo en prevalencia, arteria cerebral media en la bifurcación, y luego el tercero, arteria comunicante posterior. Todos ellos, por compresión, pueden generar, o en todo caso, pueden ser asintomáticos, pero por compresión también puede generar diferentes manifestaciones por su localización. Eso lo puedo mencionar brevemente, que es, bueno, la arteria comunicante anterior se encuentra cerca del quiasma óptico, entonces puede comprimirlo. ¿Y qué sucede cuando comprimes el quiasma óptico? Una hemianopsia bitemporal, ¿no? Eh, la arteria comunicante posterior, ¿cerca a cuál estaba? Estaba cerca del oculomotor, y si es que han visto la clase de nervios craneales, saben de que el oculomotor está cerca de la arteria comunicante posterior, y esto lo puede comprimir, y si es que tienes un compromiso de las fibras que están periféricas, eso significa que tienes un compromiso parasimpático, o sea, midriasis. Y así, ¿no? Entonces, bueno, como para remarcar el concepto, es acumulación de sangre en el espacio subaracnoideo. Hipertensión crónica, lipohialinosis, término importante. Angiopatía cerebral amiloide, y cerebral ya los puede hacer pensar en una patología que se conoce bastante, ¿no? El Alzheimer. El Alzheimer se genera porque hay un mal plegamiento de una proteína que es codificada dentro de la proteína precursora amiloide. Esta proteína precursora amiloide, que es procesada de manera normal, se acumula. Es un tipo de amiloidosis, que quede claro, es un tipo de amiloidosis en la enfermedad de Alzheimer, y provoca la demencia, ¿no? La principal causa de demencia, que es la enfermedad de Alzheimer, aunque no la única. Hay diversas, como la demencia frontotemporal o enfermedad de Pick, la demencia secundaria, por ejemplo, la enfermedad de Wilson, etc., etc. Y también las malformaciones arteriovenosas. Entonces, ¿qué lo va a diferenciar de subaracnoidea intraparenquimal? Está bastante claro por el nombre. Esto de acá se genera dentro del parénquima, que el parénquima comprende tanto la sustancia blanca como gris, espacio subaracnoideo, que se encuentra entre la pía madre y la aracnoides, ¿no? Y aquí hay un nombrecito, un epónimo importante, que es el microneurisma de Charcot-Bouchard. Una hipertensión crónica puede generar estos microneurismas de Charcot-Bouchard que no se van a poder apreciar en una tomografía computarizada. Y son
se ven en la hipertensión crónica, que es la principal causa, algo del 70% de pacientes con hemorragia intraparenquimal es secundaria a una hipertensión crónica. La asociación entre las hemorragias intraparenquimales y subaracnoideas con la diabetes no está del todo establecida. Sin embargo, ustedes pueden pensar, claro, la diabetes, yo lo he estudiado dentro de las complicaciones microvasculares, macrovasculares, que se puede presentar ¿no? con esos strokes. Sin embargo, la literatura no hay una evidencia robusta acerca de esa asociación. En cambio, de la hipertensión, claro que sí. Ahí sí hay bastante evidencia de una asociación. Y bueno, acá ven una hemorragia hipertensiva en el tálamo. Aquí ven el tálamo, ¿no? Aquí están viendo los ventrículos laterales, astas posteriores, los plexos coroideos, la glándula pineal que está calcificada, los plexos coroideos también. Aquí ven la cápsula interna, ¿no? Aquí está el putamen, la cabeza del caudado, globo, los globos pálidos, ¿no? Y todas esas estructuras que tienen que aprender a ubicar cuando lleven diagnóstico por imágenes. Otra pregunta me parece. ¿Por qué el microaneurisma de Charcot-Bouchard no puede ser visto en una tomografía computada? Porque es muy pequeño, es microaneurisma. Entonces, como saben, esto acá no es una resolución HD, ¿no? O sea, hay estructuras que no se van a poder ver a detalle, entre ellos un microaneurisma, porque es muy pequeño, básicamente. Ya. Entonces, otro punto importante clínico que no deben de olvidarse es que si bien son mecanismos fisiopatológicos totalmente diferentes entre un stroke hemorrágico y isquémico, clínicamente van a ser muy parecidos. De hecho, por eso están dentro del término stroke, porque si no, se manejaría o se definiría de manera aparte, pero clínicamente se presentan de la misma manera, o pueden presentarse de la misma manera. Hay signos que son bastante característicos de ciertos tipos de stroke, pero a reglas generales, para que tú actúes rápido, porque ustedes saben de que en estas enfermedades tienes que actuar muy rápido para que el cerebro no deje de funcionar, porque ustedes saben de que si es que no abasteces de suficiente sangre al cerebro o a una neurona por más de 5 minutos, eh, deja de recibir sangre, pues puedes provocar un daño irreparable. Y ustedes saben también de que el cerebro tiene mecanismos por los cuales puede un poco sortear este tipo de patologías porque tiene el polígono de Willis que es circular y puede generar de que se infarte esta arteria, entonces estas otras arterias van a abastecer la misma zona porque es, como repito, circular, entonces ese es el fundamento por el cual es circular, para que pueda abastecer, pero eso no es suficiente. Entonces, sí o sí tienes que actuar rápido. El cerebro tiene sus mecanismos, pero no son suficientes. Y para que tú actúes rápido, por ejemplo, en un stroke embólico, o un stroke trombótico, que es por activación de la cascada de coagulación, tú vas a querer que se disuelva ese coágulo. Y tú tienes un arsenal de fármacos a tu disposición que pueden disolver ese fármaco. Pero para aplicarlo, primero tienes que saber si es que es un stroke hemorrágico o isquémico. Porque, ¿qué pasa si es que es un stroke hemorrágico? Un stroke hemorrágico se da porque se ha roto un vaso. Y esa ruptura de un vaso hace que se extravase la sangre y esa pared rota del vaso necesita ser reparada. Entonces, ven como si es que tú das terapia anticoagulante, puedes empeorar un stroke hemorrágico porque empeoras el proceso normal de cicatrización de esa arteria, de la arteria que se ha roto en un stroke hemorrágico. Entonces, necesitas diferenciarlos y para ello, pues, como ya mencionaba, presentación clínica similar, signos de focalidad. Entonces, gold standard para diferenciarlos es una tomografía, porque en una tomografía sí o sí vas a poder diferenciar de primera mano si es que tienes un stroke isquémico o un stroke hemorrágico, porque lo vas a ver, ¿no? Si es que está hiperdenso o sea, está blanquito, como ven aquí, si es que está blanquito, entonces es hemorrágico porque la sangre en un primer momento, cuando en un stroke agudo es blanca. En cambio, si es que tú tienes un stroke isquémico, en un primer momento, esto acá va a estar negrito, como aquí. Va a estar negrito, es la zona de penumbra, ¿no?
donde va a estar en el territorio de la arteria infartada. Y pues de esa manera puedes diferenciarlos. Entonces los diferencias, ya, veo que es hipodenso en el territorio de la arteria cerebral media, allá. Entonces le voy a aplicar el gold standard para terapia de anticoagulación, tus tissue plasminogen activators o los activadores tisulares del plasminógeno, para activar la plasmina y bla, 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 que eso ya es hematología. Entonces espero que haya quedado claro porque es un punto bastante importante. Y bueno, aquí para recordar un poco la irrigación del cerebro, y aquí recordar que hay varias áreas de bifurcación y son justo en estas donde se forman las placas ateroscleróticas y donde puede romperse, por ejemplo, un pedazo de esta placa y puede embolizarse, y esa embolización puede llegar a cualquier de estas arterias, principalmente la arteria cerebral media, y producir un stroke. Y aquí la relación entre vasos y nervios craneales. Imagínense esto de acá, todas estas estructuras que ven, nervios craneales, todas estas arterias que son parte del polígono de Willis, la arteria basilar, ¿no? La arteria cerebral superior, todos estos están en el espacio subaracnoideo. Entonces, ven cómo, por ejemplo, si es que se rompe un vasito, puede generar compromiso porque la sangre es tóxica para estos componentes. Ustedes saben de que la hemoglobina per se es tóxica, entonces puede desencadenar un proceso inflamatorio que compromete porciones de los nervios craneales, porque todos los nervios craneales tienen una porción que se encuentra en el espacio subaracnoideo. Entonces, aquí resumí un poco las principales arterias del cerebro. Esperen, voy a prender la luz un momento, porque ya me estoy quedando sin luz y ya se ha anochecido. Ya, ahora sí, continuando. Entonces, aquí he resumido la presentación clínica básica que compromete a las principales arterias, empezando con las que emanan del polígono de Willis. Arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior y las arterias lenticulares striadas. Y aquí hay tres cuestiones básicas que se tiene que aprender: la paresia y hipoestesia, paresia, compromiso de la función motora, hipoestesia, el compromiso de la función sensitiva, y algunos síntomas orientadores de estas arterias y lo que puede provocar un stroke en su territorio. Para comprender esta parte necesitan recordar un poquito del polígono de Willis, que si es que no son muy familiares con él o ya se olvidaron, pues lo único que hay que recordar realmente, lo único, es de que la arteria cerebral media es la que irriga la porción de la corteza que representa a la cara, la boca, la lengua, se entiende también, y a los miembros superiores. En cambio, la arteria cerebral anterior es la que irriga a la porción medial de la corteza, y esa porción medial se corresponde con los miembros inferiores. Ahí acabó todo lo que tiene que saber del homúnculo de Penfield, ¿no? Aunque no me gustan mucho los epónimos, pero recuerden nada más el homúnculo de Penfield. Y algo también que quisiera comentar con respecto a esto es de que, como ven, aquí está la lengua, ¿no? Y aquí también está la garganta, acá la función de deglución, ¿no? Todas esas estructuras que uno recuerda que son inervadas por nervios craneales, y es porque acá están las primeras neuronas que luego viajan, ya no formando el haz córtico-espinal, sino que forman el haz córtico-vulvar. Así se llama, haz córtico-vulvar. ¿Y por qué se llama vulvar? Porque le vulve es en francés el tronco cerebral, básicamente esa es la traducción, porque autores franceses le pusieron ese nombre córtico vulvar porque le vulve en francés es
tronco cerebral, no porque sea el bulbo raquídeo, porque en el bulbo raquídeo no solamente están los nervios craneales, ¿verdad? Están en todo el tronco, están en el mesencéfalo, el puente brolio y en la médula oblongada o bulbo raquídeo. Ya, eso quería comentar nada más para que no se olviden. Y bueno, con respecto a la arteria cerebral anterior, como ya vimos, si es que hay compromiso medial de la corteza, tanto la corteza motora, premotora, somatosensorial, entonces va a comprometer a miembros inferiores. Entonces va a haber una paresia de miembros inferiores y también una hipoestesia, una disminución de la sensibilidad. Claro está que en todas sus modalidades, ¿no? Porque ustedes saben de que para la sensación termoalgésica está el tracto espinotalámico, que tiene dos, pero digamos el tracto espinotalámico. Y para la sensibilidad más profunda, la propiocepción, la vibración, todo ello, eh, la palestesia, ¿no? Varestesia y todo eso, viaja por la columna dorsal, y luego dentro del tronco cerebral asciende por el lemnisco medial, viaja al tálamo y después se proyecta la corteza. Entonces allí ya se proyectaron todos esos haces y por ende tienes de todas las modalidades, ¿no? Una disminución de todas las modalidades. Algunos síntomas orientadores de un stroke de arteria cerebral anterior. Bueno, tenemos la abulia que es sinónimo de apatía y esa apatía es básicamente una disminución en el impulso a desarrollar acciones, a hablar, a pensar, y pues se relaciona con un stroke que involucre principalmente a la corteza medial frontal. Entonces, es que hay un compromiso de la corteza medial frontal en estas zonas que se encargan de la motivación y todo ello, entonces puedes tener un paciente que tiene atimia, ¿no? O apatía o abulia, que como también se le llama. Y la incontinencia urinaria porque hay un centro de la micción frontal. El centro de la micción frontal también es irrigado por la arteria cerebral anterior. Y así se vería un stroke de arteria cerebral anterior en la tomografía. Como ven, es un stroke isquémico, por ende hay una hipodensidad, se ve más oscurito porque hay un infarto. Y ahora sabemos que, habiéndole hecho esta TAC al paciente, de que no es una hemorragia, ¿no? Para la arteria cerebral media, son miembros superiores y cara, y también algo muy importante, la fascia de Wernicke y la afasia de Broca, y la heminegligencia. En la siguiente diapositiva voy a explicar más acerca de estos tres hallazgos en realidad, así que por lo pronto voy a pasar. La arteria cerebral posterior no irriga tanto ni a la corteza motora, ni a la corteza premotora, ni a la corteza somatosensorial, entonces no se presenta con ni paresia ni hipoestesia. Síntomas orientadores, alexia sin agrafia, que alexia significa que no puedes leer, no significa que no puedes ver, sino porque eso sería una anopsia. Alexia es que no puedes leer. Tienes la visión, pero no puedes leer, no tienes la capacidad de leer, sin agrafia, que es la capacidad de escribir. Entonces, no puedes leer, pero sí puedes escribir. Y hemenopsia con respeto macular, esto recuerdan. Y en la siguiente diapositiva también lo vamos a recordar mejor, que la mácula tiene una irrigación doble por la arteria cerebral media y posterior. Si se infarta la arteria cerebral posterior, lo cubre la arteria cerebral media, uno de los mecanismos que tiene el cerebro, perdón, para contrarrestar el efecto de un stroke. Y así se vería un infarto de la arteria cerebral posterior. Como ven, este es el lóbulo occipital, ¿no? Ahí está infartado. Por último, las arterias lenticuloestriadas, pues si bien no afectan, porque no irrigan a estas cortezas, pues ustedes saben de que las primeras motoneuronas luego se proyectan por la corona radiada, forman la cápsula interna y luego descienden, ¿no?, hacia el tronco. En ese descenso hacia el tronco, pues cambian de irrigación y serían irrigadas ya por las arterias lenticuloestriadas. Y si es que se afectan fibras motoras, pues puede haber un síndrome lacunar motor,
o sea, si es que se afectan fibras sensitivas, síndrome lacunar sensitivo. Hay diferentes síndromes lacunares. No vamos a andar en todos ellos porque no hay tiempo, pero pueden revisar. Como saben, son pequeños vasos y son pequeños infartos. Así ya no se verá así bien grandecito, sino pequeñito, ¿no? Pequeñas áreas de hipodensidad, perdón. Y había ausencia de signos corticales. ¿Qué hace referencia a los signos corticales? Porque ustedes saben de que conforme se fue desarrollando el cerebro, la porción de la corteza más periférica es la que está más avanzada. Es el neocórtex, ¿no? Y el neocórtex se encarga de las funciones más avanzadas, ¿no? La cognición, los sentimientos, eh, las habilidades en, no sé, matemáticas, todo ello, ¿no? Entonces, estas van a ser afectadas, por ejemplo, un ejemplo de estas funciones corticales, eh, cuando hay una afasia de Wernicke y Broca. Afasia es una dificultad en el lenguaje, no un compromiso del lenguaje. Es diferente a la disartria, que es por la compromiso de la articulación. Entonces, no hay signos corticales porque no se afecta la corteza. Entonces, se afectan solamente ciertas capacidades que no están en el neocórtex. Es por eso. Entonces, ahí ven un pequeño infarto en el territorio de la arteria lenticular estriada medial, y ahí ven cómo afecta, ya está afectando un poco del putamen, ¿no? Y de la cabeza del caudado, ¿no? Este es el ventrículo lateral, ¿no? Ya que aparece ya el nacimiento del tercer ventrículo. Y aquí ven a más detalle las arterias que irrigan, las principales arterias que irrigan al cerebro. Y bueno, la abulia, para recordar de nuevo, apatía por compromiso de la corteza medial del, del lóbulo frontal principalmente. Y como no se compromete esta porción de la corteza frontal, se genera apatía y es propio de un stroke de arteria cerebral media. Incontinencia urinaria por la afectación del centro de la micción frontal. Afasia de Wernicke, ya. Aquí sí me voy a detener un poquito porque por aquí está, bueno, la corteza auditiva primaria, el giro angular, y por aquí más o menos está la corteza, bueno, eh, se me fue el nombre, Wernicke, ¿no? Está aquí la zona que corresponde a la corteza de Wernicke, y esta es pues el área de Brodmann 44 y 45 y es la encargada de procesar el lenguaje. En cambio, por aquí está la corteza de Broca, ¿no? Y en cuanto a la corteza de Broca, es la encargada principalmente de los aspectos motores del lenguaje, ¿no? Entonces, si tienes una fase de Wernicke, es básicamente no puedes procesar bien el, el lenguaje, pero sí puedes producirlo adecuadamente. Y si es que tienes una fase de Broca, pues no puedes producirlo adecuadamente, pero sí puedes entender lo que escuchas, ¿no? Porque no está comprometida la fase de Wernicke. Después, estas dos cortezas se comunican por el fascículo arcuato, y este fascículo arcuato, si es que se afecta solamente este, puede dar una fase de conducción, y si se afectan todas esas estructuras junto con las cortezas de asociación, se habla de una fase global. Ahí está la fase de Broca, que ya le expliqué. En mi negligencia, pues, es por una afectación del lóbulo parietal derecho, y este lóbulo parietal derecho afectado, pues, esta afectación va a generar una incapacidad para prestar atención y responder hacia el hemiespacio opuesto a la lesión del cerebro. ¿Esto qué significa? Que tú puedes percibir algo solamente en el campo visual, o en todo caso, mejor dicho, puedes prestar atención solamente al campo visual que no, que no está afectado. Entonces, si bien puedes tener conservada la visión porque no hay una afectación de la corteza occipital, pues la mitad, por ejemplo, temporal de ese campo visual, si es que hay un infarto de de la corteza, de la corteza parietal no dominante, que normalmente suele ser la derecha, porque ustedes saben que las fibras son cruzadas, ¿no? Eh, Hay una decusación en ambos, tanto en la modalidad sensitiva como la motora. Entonces, si es que hay un infarto de la corteza parietal no dominante,
eso puede hacer que no percibas una mitad. Y hay una prueba que haces para ver si es que un paciente tiene negligencia. Le pides que dibuje un reloj y puede solamente incluso dibujar del 12 hasta el 6 y se puede olvidar de, bueno, en todo caso, puede no, incluso no colocar los números de aquí porque tiene esta heminegligencia, producto de una afectación del lóbulo parietal eh, afectado que suele ser el derecho. Eh, y también puede incluso, por ejemplo, ponerse mal la ropa en el lado, en el lado que no percibe, al que no puede prestar atención, ni al cual puede dirigir acción. También hay otro que es alexia sinagrafia. Esta alexia sinagrafia se genera porque ustedes saben de que el, eh, el cuerpo calloso que está por acá, que está, aquí viajan fibras que comunican ambos hemisferios. Y este cuerpo calloso, pues, tiene diversas partes y hay una parte que es el esplenio, que es la parte de aquí, que es irrigada por la arteria cerebral posterior. Y si es que se infarta la arteria cerebral posterior, también se va a infartar esta de acá. Y lo interesante que va a pasar aquí es de que, por ejemplo, a ver, a lo mejor lo voy a dibujar aquí. Ya, imaginemos de que hay un infarto del lóbulo occipital derecho. Entonces aquí, como saben, si es que tiene un infarto del lóbulo occipital, se genera una hemianopsia homónima. Hemianopsia homónima. Básicamente un defecto en el campo visual homónimo, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, si es que se afecta la corteza occipital de este lado, entonces va a ser del otro lado, ¿no? Del campo visual. Una hemianopsia homónima izquierda. Ya, entonces decíamos aquí de que, bueno, esta corteza occipital no va a poder procesar las imágenes, entonces se genera una hemianopsia homónima, contralateral, pero esa corteza occipital aún va a poder percibir las imágenes, pero lo que pasa es de que como está afectado el esplenio, o sea, no se puede comunicar esa corteza a través del esplenio con el giro angular que está por aquí, el giro angular. Y ese giro angular es el encargado de la lectura. Entonces, como se afecta esta comunicación, pues no vas a poder leer y se genera esta alexia sinagrafia. O sea, vas a poder escribir porque aún conservas esa función motora, aún puedes procesar el lenguaje porque no se afecta el área de Wernicke, ni el de Broca, ni el fascículo arcuato, pero tienes la incapacidad de leer porque está afectada la comunicación entre la corteza visual y la corteza encargada de leer, que es el giro angular que se encuentra en el lóbulo temporal. A ver, si encontré una pregunta que es, ¿no puedes prestar atención a la región contralateral de la lesión, verdad? Sí, así es. Y por último, hemianopsia con respeto macular, que eso ya lo había explicado. Básicamente acá pueden ver de manera más gráfica cómo hay una zona de límite, ¿no? Entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Y en ese límite es donde se encuentra la representación cortical de la mácula. La zona que tiene mayor representación cortical porque es la que tiene mayor agudeza visual, es la que tiene la fobia, ¿no? Y ahora recordemos la regla de los 4, pero ya con nuevas estructuras, porque no solamente se hablaba de los nervios craneales, sino también de ciertas estructuras que está formulada en inglés, así que lo he colocado en inglés, pero son fácilmente traducibles. Y acá la palabra clave es lateral o side. Side es lo mismo que una estructura lateral que se aleja de la línea media, y medial, que es lo mismo en español y en inglés. Entonces, aquí la regla de los 4, hay 4 estructuras, tanto side o lateral y medial, o medial también en inglés.
Son 4 estructuras, como pueden ver aquí. Y las 4 empiezan con M para el lado lateral. Esperen. Ya, acá hay un error. Estas de acá son las cortezas mediales. Sí, acá debería ser medial. Claro, medial. Y lo de side es para la parte de acá. Sí, perdón por el error, pero como ven aquí, todas comienzan con M y se corresponde con el medial. En cambio, acá todas comienzan con S porque se corresponde con el side o lateral. Y entonces ignoren esta parte de acá. Pero, como les decía, las cortezas, las estructuras mediales, pues primero el motor pathway o el haz córtico-espinal, que es, ustedes ya lo saben, tiene su primera motoneurona o motoneurona superior y motoneurona inferior, ¿no? Entonces aquí se afectaría si es que hay una lesión del haz córtico-espinal que viaja en el tallo cerebral, pues va a haber una lesión de motoneurona superior y todos los signos que ustedes ya han revisado. Si se afecta el lemnisco medial, que es una de estas 4 estructuras que comienzan con M, medial lemniscus o lemnisco medial, pues ustedes saben de que la vía es la columna dorsal, lemnisco medial, viaja al tálamo y después hacia la corteza somatosensitiva, ¿no? Somatosensitiva. Entonces, si es que afectas esta porción de este tracto, pues lógicamente vas a perder la información que viaja por ese tracto y es una pérdida de la propiocepción, de la sensación vibratoria y del tacto epicrítico, porque está el tacto protopático que sí viaja por el haz espinotalámico, ¿verdad? Otra estructura que comienza con M, una de las 4 estructuras, medial longitudinal fasciculus o fascículo longitudinal medial. Este fascículo longitudinal medial comunica al abducens con el oculomotor o también que en otras expresiones clínicas también es importante señalarlo, que no solamente comunica al abducens con el oculomotor, sino también comunica al vestíbulo coclear con el oculomotor, con el abducens y con el troclear, o todos ellos pues, que ustedes saben que son encargados de la motilidad del ojo, porque el vestíbulo también es importante, el reflejo óculo-cefalogiro, ustedes saben, ¿no? Es importante esta estructura. Entonces, pero esta estructura, como es la estructura con mayor cantidad de mielina en todo el cuerpo, esta es la estructura más mielinizada, entonces enfermedades desmielinizantes van a afectarla, pero especialmente la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple genera oftalmoplegia internuclear del mismo lado. Si es fascículo longitudinal medial, afecta el lado izquierdo, pues la oftalmoplegia internuclear se llamará izquierda. Y eso generará de que el ojo afectado, por ejemplo, el ojo izquierdo en este caso, no pueda aducirse o no pueda acercarse hacia la línea media cuando el ojo contralateral, o sea, el ojo derecho, quiere mirar, por ejemplo, a la derecha. Para mirar a la derecha, el ojo derecho se abduce o se aleja de la línea media. En cambio, el ojo izquierdo se aduce. Ahí ven cómo actúa el abducens para el ojo derecho, porque está abduciendo el ojo. En cambio, actúa el recto medial, el oculomotor, que es el que inerva el recto medial del ojo ipsilateral que izquierdo, ¿no? Entonces se genera esta oftalmoplegia internuclear que clínicamente se expresa como no puedes aducir el ojo ipsilateral y el ojo contralateral tiene nistagmus. Y nistagmus es básicamente producto de la diplopia, que como hay una visión doble porque un ojo apunta hacia un lado y el otro ojo no puede aducirse, entonces apunta al otro, entonces hay una corrección de la mirada, porque el ojo contralateral pues está viendo hacia la derecha, pero el ojo ipsilateral, o sea, el ojo izquierdo, no está viendo hacia el mismo lado. Entonces tu cerebro procesa 2 imágenes diferentes y tu cerebro quiere corregir eso. Entonces genera que tu ojo derecho rápidamente regrese hacia un punto donde ya no haya una doble visión y ese regreso es rápido. Por eso se genera ese nistagmo, que es básicamente una forma que tiene tu cerebro de corregir esta doble visión. Y eso tiene el nombre de nistagmo, que tiene su fase rápida, su fase lenta y su fase rápida. Esto de acá, hay mayor explicación, está en el manual que ya está listo en realidad desde hace días.
solo que hubo unos pequeños problemitas para subirlo, pero ya hoy día mismo se va a subir y lo van a poder revisar con mayor detalle. También para recordar los núcleos motores de los nervios craneales, los divisores de 12. Estos núcleos motores son ipsilaterales porque ustedes eh, saben que el compromiso de los núcleos motores o del nervio es ipsilateral porque tiene una inervación doble, ¿no? De ambas estructuras, salvo el séptimo y el doceavo. Y los nervios, sí, los núcleos motores de los nervios son 4, ahí está también la regla de los 4, y son divisores de 12, y excepto el 1 y el 2, porque el 1 y el 2 no están en el tronco cerebral. Entonces el 3, el 4, el 6 y el 12. Bastante fácil de recordar todo esto de acá, si es que ya están familiarizados con las estructuras. En cambio, en las estructuras laterales, pues tenemos las que comienzan con S. Está el tracto espinocerebelar, que es básicamente el que viaja desde los ganglios de la raíz dorsal, porque los ganglios de la raíz dorsal aportan los axones tanto del tracto espinotalámico como del tracto de la columna dorsal y también del espino cerebelar. Todo ello es aportado por los ganglios de la raíz dorsal. Entonces va desde la raíz dorsal, pero ya no a través de la columna dorsal, sino a través de los tractos espinocerebelares que se encuentran aquí. Mira, lo voy a dibujar aquí, mejor. Ya, ahí tienes tu H, las astas ventrales, las astas dorsales, el tracto de Lissauer, por aquí, y acá está, mejor, acá está el tracto espinocerebelar dorsal, y acá está el tracto espinocerebelar ventral, y así lo ubicas fácilmente. Y si es que está afectado tanto el cerebelo como sus aferencias, como sus eferencias, entonces vas a tener signos clásicos de compromiso cerebral, como la ataxia, que sería ipsilateral, porque como ya saben por la clase que hice de función motora, hay una doble decusación, y esa doble decusación explica por qué es ipsilateral la manifestación. Ya, en cuanto al tracto espinotalámico, la sensación termoalgésica, ¿verdad? Porque la otra va en el lemnisco medial. Y es temporal, es corporal, perdón, porque la sensación termoalgésica para la cara va por el trigeminal, ¿verdad? Ustedes saben eso, el tracto espinal, o el núcleo espinal del trigémino es el que aporta esa información. Ya. También, bueno, y está acá, ¿no? Esta es la tercera side structure o estructura lateral, y es el núcleo sensorial del trigémino, y se encuentra lateralmente y se expresa su lesión como una pérdida de la sensación termogésica facial ipsilateral. Y acá, este es, como ya le había mencionado anteriormente, el síndrome de Horner es una de las cosas más interesantes que hasta ahora me ha tocado revisar, porque es muy chévere, porque tiene muchas etiologías que pueden generarlo. Y en este caso es un síndrome de Horner presináptico. Las fibras que se encuentran dentro del tálamo se llaman fibras del tracto hipotálamo espinal. Ya, un poco complicado escribir con el mousepad, pero espinal, ¿no? Y este tracto hipotálamo espinal, pues como su nombre lo dice, viaja desde el hipotálamo hacia, eh, hacia el núcleo siloespinal de Butch. El núcleo siloespinal de Butch, que se encuentra a la altura de el mielómero C8 y T2. Entre estas estructuras está, que ya es, como saben, C8, T2, ya eso es la porción cervical y torácica de la médula espinal, ¿no? Allí se encuentra este centro, que es, luego de allí viaja por la cadena simpática y asciende hacia la órbita, ¿no? Y ya en la órbita inerva hacia el músculo dilatador de la pupila, porque es fibras simpáticas. Las fibras simpáticas son las encargadas de la reacción del cuerpo ante
ante, por ejemplo, o en todo caso se les dice que es el reflejo de preservación, ¿no? De la vida, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, un susto, se activa el sistema simpático, ¿no? El reflejo de huida, ahí está, esa es la palabra. Y si es que necesitas, por ejemplo, para sobrevivir, que tus pupilas estén dilatadas, es porque así entra más información hacia tu retina y así puedes captar más información de tu entorno y así puedes protegerte. Así es como yo lo recuerdo y se llama midriasis, ¿no? Y esas son las fibras simpáticas. Y estas fibras simpáticas no solamente comprometen a la cuestión de la inervación del dilatador, sino también eh, llevan fibras para la sudoración, porque los glándulas sudoríparas de la cara también son inervadas por esta porción, este tracto óculo-simpático, que la porción intramedular, bueno, y también intratallo cerebral, es el tracto hipotálamo espinal, y que llevan las fibras simpáticas, que no solamente se encargan de la midriasis, sino también se encargan de la sudoración y de otra cosa más, que es del inervar al músculo levator palpebrae, que es levator. Digo, no, perdón, ahí me estoy equivocando porque levator palpebrae es inervado por el oculomotor. Este no es, sino es el músculo tarsal de Müller. El músculo tarsal de Müller, que está muy cerquita del levator palpebrae, y lo que hace es levantar eh, el eyelid o se me fue el nombre en español, pero ustedes saben no sé por qué se me fue el nombre, pero lo que cubre al ojo tiene dos músculos principales, que es el levator palpebrae y el tarsal de Müller. Y este tarsal de Müller pues se encarga de levantar el eyelid, y si es que no se levanta el eyelid, pues se cae, y eso tiene un nombre, se llama ptosis. La caída del párpado, así es, la caída del párpado es la ptosis. Entonces, tienes Müller, voy a completar el nombre. Entonces, en el síndrome de Horner que tienes miosis, porque ya no tienes midriasis, pues, porque estás cortando la vía simpática, la vía oculosimpática. Entonces tienes miosis. Tienes anhidrosis, que ya no lo voy a escribir aquí, pero porque llevan muchas letras, pero anhidrosis es la sudoración de la cara. Ya no puedes tener sudoración de la cara porque ya se han cortado las fibras simpáticas que se encargan de la sudoración. Y también tienes tosis, que es la caída del párpado, ¿no? La tosis. Tosis. Entonces, ese es el síndrome de Horner, que es muy interesante porque en todo ese tracto puede haber diferentes etiologías. Por ejemplo, un tumor del ápice pulmonar puede comprimir a esta cadena simpática al ganglio estrellado y puede generar un síndrome de Horner. Y así muchas cosas. Así, por favor, revisen si es que les interesa neuro, y este es un síndrome bastante preguntado. Ya, ahora, acá no voy a ahondar porque sería demasiado, pero así pueden ubicar en, en el tallo cerebral estas estructuras y corresponderlas con ciertos epónimos que hacen referencia a, a síndromes que se presentan en el tallo cerebral. Acá, rescatar Parinot, que es un compromiso del mesencéfalo dorsal. Este mesencéfalo dorsal, si es que se afecta, genera el síndrome de Parinot, que tiene sus manifestaciones clínicas bien particulares. El síndrome de Benedict, que es el síndrome de Weber, que es más medial, y el síndrome de Cloud, que es más lateral. Ambos, si es que ambos se juntan, o la afectación es en ambos territorios, síndrome de Benedict. Esa es la particularidad del mesencéfalo, aunque aún se cumplen las reglas de los cuatro para las estructuras que son inervadas de manera diferente, pues, eh, para las estructuras que son inervadas de manera diferente, pues en ya la porción del puente de Barolio y del bulbo raquídeo, pues ya se puede encontrar o se puede tener la nomenclatura de síndrome pontino lateral, síndrome pontino medial, si es que se afectan las estructuras que ya se ha revisado aquí, que han visto aquí, ¿no? De todas estas de acá, de las cuatro mediales y las cuatro laterales.
En cuanto a síndromes hemorrágicos, pues en resaltar acá la hemorragia subaracnoidea, que es básicamente el único tipo de ACV que presenta signos meningios, porque allí es bastante claro, no es una colección de sangre en el espacio subaracnoideo y afecta a las meninges, genera irritación por la toxicidad de la sangre. Se manifiesta clínicamente también como el peor dolor de cabeza de mi vida. Así hacen referencia a los pacientes. También se presenta con xantocromía del LCR porque la sangre es procesada y es oxidada y uno de los, bueno, los metabolitos tienen cierto color medio amarillento y por eso se presenta de esa manera. Y ahí pueden ver hemorragia en las cisternas basales, que las cisternas basales son estructuras que corresponden al espacio subaracnoideo. Acá en las hemorragias intraparenquimales, resaltar que la principal estructura afectada es el putamen, después sigue la subocorteza, el cerebelo, el tálamo y el puente varolio. Y los signos clínicos de una hemorragia intraparenquimal van a depender de la estructura afectada. Por ejemplo, si se afecta el putamen, se genera una hemiparesia y déficits sensoriales contralaterales. ¿Y eso por qué se da? Porque el putamen es próximo a la cápsula interna, ¿no? Principalmente a la rama anterior, ¿no? Y ahí pueden ver cómo se ve una hemorragia putaminal, ¿no? Acá ven afectado el putamen. Si es que se afecta el tálamo, va a haber una pérdida sensorial contralateral porque ya es superior a la decusación. Todos los tractos sensoriales decusan en algún punto y eso se da por las segundas neuronas. Y campo ocular frontal, ya este es importante porque el campo ocular frontal se encarga de la mirada contralateral. Si es que está afectado, va a haber una mirada, una desviación de la mirada hacia la lesión. Y bueno, acá se corrió un poco, pero mencionaba que usualmente se presenta con fiebre y rigidez nucal siendo propio de los signos meningios. Y estos aneurismas que provocan una hemorragia subaracnoidea afectan o se encuentran principalmente en el círculo de Willis. Listo, eso sería todo por este primer tema. Ya, un descanso de 5 minutos y luego ya volvemos con la siguiente tema. Graba- Grabándose. Bueno, aquí revisando las cefaleas secundarias, pues las neoplasias también pueden generarlas estas neoplasias, principalmente tumores infratentoriales e intraventriculares, o sea, generan estas cefaleas secundarias.
el dolor que presentan estas y se presenta con una sensación de presión. Las hemorragias subaracnoideas se reportan como el peor dolor de mi vida, el peor dolor de cabeza de mi vida, se asocian a signos meningios, son de rápida progresión. En el hematoma epidural es la cefalea es en el lugar del hematoma. Sabemos que el hematoma epidural pues se expande allí solito, ¿no? Porque en el espacio epidural pues la dura está insertada fuertemente en donde se encuentran los límites de las suturas, ¿no? Formadas por los huesos del cráneo. Entonces, allí no va a cruzar, se va a quedar allí el hematoma epidural y por eso solamente la cefalea se ubica en ese lugar del hematoma. Acá, este es el terion. El terion es el punto de unión entre el hueso frontal, el parietal, el temporal y el esfenoides. Y esta de acá es bastante susceptible a un trauma. Es bastante delgadito este espacio y por eso puede ser afectado. Y por ahí también discurre la arteria meningia media. Entonces, si es que se afecta acá el terion, puede afectar a la arteria meningia media y normalmente ahí es el lugar donde se generan estos hematomas epidurales. Muchas gracias por su atención, chicos. Ahora... Ay, sí, me he dado cuenta de que sí, me ha salido que mi conexión está inestable. Eh, ya, voy a ver la grabación, a ver qué tal se ha escuchado, si no lo grabaré de nuevo. Pero eso sería todo por esta clase. Claro, pueden dejar sus preguntas. Ahorita me ha llegado una pregunta y la voy a responder. Claro, también para hoy día estaba programado el banqueo. Así que dentro de unos 15 minutos quizás, no, 10 minutos mejor, porque ya es un poco tarde, eh, lo voy a realizar. Igual si va a quedar la grabación, espero de que se grabe adecuadamente. Ya, el fenómeno de Kernohan, ah, la pregunta acerca del fenómeno de Kernohan, pues se genera por secundario una hernia uncal, ¿verdad? Entonces, la hernia uncal, que es cuando se hernia el lóbulo temporal medial, eh, desciende y como la estructura que es rígida es la tienda del cerebelo, aquí pues va a comprimir estas estructuras, pero si es que te das cuenta, aquí por esta fuerza, este vector que empuja y que genera el hernia uncal, puede ser tan grande, la fuerza puede ser tan grande que también puede comprimir a las estructuras que están del otro lado. Y como empuja estas estructuras de acá, estas estructuras de aquí, se va a empujar contra la tienda del cerebelo. Y si es que se empuja contra la tienda del cerebelo, pues puede generar compromiso del haz corticoespinal que está descendiendo por el pedúnculo cerebral. Y de esa manera puede generarse una hemiparesia ipsilateral a la lesión, porque si bien se está comprometiendo el haz corticoespinal del otro lado, pues como hay una decusación, se va a presentar en el mismo lado. No sé si se entiende. Este es el fenómeno de Kernohan. El fenómeno de Kernohan es que tienes una hemiparesia ipsilateral a la lesión. Es porque tienes una hemiparesia ipsilateral a la lesión cuando normalmente esperarías que sea contralateral a la lesión por la decusación. Por eso tiene su epónimo, porque alguien lo descubrió, ¿no? Que si es que tienes una hernia uncal, puede que generes una compresión de las otras estructuras contralaterales contra esta estructura rígida, proyección de la dura madre, que es la tienda del cerebelo. Ya, chicos, entonces en 10 minutos continuamos con el banqueo.